En esta ocasión vamos a hacer un cruce de datos utilizando la base de datos en tiempo real de Firebase desde un proyecto de iOS. Soy Manu Rodríguez y bienvenido a Garaje CodePills. Primero de todo vamos a configurar nuestro proyecto con Firebase. Yo voy a utilizar un proyecto que he creado de plantilla, que simplemente es una aplicación para guardar contactos, que tiene una vista de listado, que es esta de acá, simplemente es un listado con una celda, que es esta de aquí, que simplemente tiene pues un label para lo que es el nombre y otro para el teléfono. Y después tiene una vista de detalle, que es la que vamos a utilizar para crear, actualizar y borrar los contactos. Y una vez que arrancamos esta aplicación, tiene pues esta apariencia, que aparece vacío, con icono de más para crearlos y este pequeño formulario para hacer todas las acciones sobre los contactos. Para configurar nuestro proyecto con Firebase, simplemente nos vamos a la consola de Firebase, añadimos un nuevo proyecto, le damos un nombre, le voy a llamarle Firebase Root, igual que la aplicación, continuar, continuar, cuenta por defecto y crear. De mientras se genera el proyecto, voy a aprovechar y voy a ir a Xcode y vamos a buscar un momento el identificador del proyecto. Está aquí en Sign Capabilities y es este de acá, el Bundle Identifier. Lo copiamos, nos volvemos a nuestro proyecto de Firebase, ahí lo está terminando ya de generar y pulsamos en continuar. Vemos que no tenemos ningún proyecto y pulsamos sobre el icono de iOS para asociar nuestro proyecto. Le damos nuestro Bundle Identifier, yo le voy a dar un nombre a la aplicación que se va a llamar igual, Firebase Root, que es como se llama la aplicación de iOS. Registrar la aplicación y simplemente descargamos el fichero de configuración. Guardar, vale, ahí lo tenemos. Y el siguiente paso es simplemente arrastrar este fichero de configuración hasta la raíz del proyecto. Acá. Lo dejamos así con estas opciones. Continuar. Siguiente. Copiamos el enlace del SDK de Facebook de GitHub. Volvemos a Xcode. Vamos a nuestro proyecto Package Dependencies y añadimos esta librería. Seleccionamos la versión mayor que haya, up to next mayor, añadir paquetes. Y aquí va a tardar un poquito porque podría decir como analizando todo el paquete para ver qué tools o qué herramientas contiene este paquete y si son válidas para nuestro proyecto. Y aquí la que nos interesa es la que se llama Firebase Firestore Swift. La seleccionamos, añadir paquete y ahí ya vemos que se está trayendo el proyecto. De mientras vamos a ver qué nos pide más. Vale, esto ya lo hemos hecho. Siguiente. Lo vamos a configurar. Seleccionamos Swift. Y tenemos que hacer este import y esta línea de configuración. Voy a copiar la primera. Voy a mi proyecto, a la delegate. Copio el import y voy a copiarme la línea de configuración. Y Command R para arrancar nuestro proyecto y comprobar que funciona todo correctamente. Y vemos que sigue arrancando perfectamente y ya tenemos Firebase instalado. Lo siguiente va a ser generar todo lo que son las tareas de crear, leer, actualizar o borrar estos contactos. Vamos a empezar por la de listar, ya que creo que puede ser a lo mejor la más fácil para empezar a familiarizarnos con este SDK. Para ello, primero de todo, para poder empezar a listar los elementos, vamos a ir a lo que es la consola de Firebase y nos interesa esta opción que nos aparece acá, CloudFiles. La seleccionamos, crear base de datos y simplemente la creamos. Dejamos la misma base de datos de la ubicación en Estados Unidos, siguiente, y ya estaría creada. Para ello vamos a crear una nueva colección que la voy a llamar Contacts, por ejemplo. Siguiente, un ID automático, voy a tener por ejemplo, un nombre, Manu, un teléfono y una posible dirección. Address, calle 1. Guardar. Y aquí ya nos aparece nuestro modelo de datos. Lo siguiente que tenemos que hacer es una pequeña modificación sobre las reglas y es que por defecto cuando creas esta base de datos Firebase te aparece con las opciones de lectura y escritura deshabilitadas. Nosotros la vamos a habilitar para poder hacer todas estas tareas de lectura de datos y demás desde nuestra aplicación. Una vez hecho esto, simplemente ya volvemos a nuestra aplicación, voy a volver a arrancarla para comprobar que funciona todo correctamente y puedo hacer la navegación perfectamente. Lo único que vamos a hacer va a ser coger y sobre nuestro modelo de datos tenemos que hacer una pequeña modificación y es que este objeto no tiene todavía ningún identificador. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer va a ser importar Firebase Firestore pero versión Swift
importante, y añadir una variable con el decorador document ID y que se llame ID de tipo string opcional. Muy importante hacerlo así, ya que es la forma que tiene Firebase de poder gestionarlo internamente. Una vez hecho esto, simplemente se la voy a añadir a el init, igual que las demás variables, y se la paso y le hago su asignación. ¿Vale? Y a continuación vamos a generar el viewModel, que va a ser el encargado en el listado de darle toda la lógica de listar todos los contactos, mostrarlos. Simplemente creo un grupo que se va a llamar viewModel y dentro de ese grupo voy a generar un fichero, new file de tipo Swift, que se llama contact list viewModel. Voy a crear la clase contact list viewModel e importo Firebase Firestore. A continuación generamos una referencia de nuestra base de datos, dbReference es igual a firestore.firestore.collection y nuestra colección en este caso va a ser la misma que tenemos en nuestra consola de Firebase, es decir, esta de acá, la de contacts. Bueno, Xcode contacts. Y deberemos de tener además un lugar donde guardar todos estos contactos. Para ello voy a crear una variable private set, es decir, que solamente va a ser de lectura hacia el exterior. Bueno, contacts de tipo contact. A partir de esta voy a generar una variable computada, number of contacts, por ejemplo, que va a decir el número de contactos que tengo. Y voy a hacer dos métodos, uno para recuperar un contacto en específico a partir de un índice o un index path y otro para lo que es recuperar todos los contactos. Para ello voy a hacer contact add index path tipo index path, me voy con contacto, contacts, index path row y un método fetch contacts con un bloque de completado, access callback de tipo escaping void, que simplemente lo que va a hacer va a ser dbReference.add snapshot listener. A partir de este listener vamos a poder recuperar todas las modificaciones que se hagan en nuestra base de datos. Simplemente add snapshot listener, query snapshot, que va a ser que va a contener toda la información y un posible error. Comprobamos si este snapshot tiene documentos, ¿vale? Documents es igual a query snapshot.documents. Si no, return, no nos interesa que hagas nada. Y a continuación debemos de mapear esos documents. Para ello simplemente self-contacts es igual a documents.compactmap de un tradicional $0, que son cada uno de nuestros documents, es decir, $0 representa un document en específico, .data as, para poder captarlo, contact.self. Y simplemente llamamos acá al callback. Una vez hecho esto, ya nos podemos ir a nuestro controlador y tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle una constante sobre nuestro viewModel. List viewModel es igual a contact list viewModel. Y debemos hacer una serie de modificaciones. Primero de todo sobre nuestro viewWillAppear, super. Vamos a decir que cuando aparezca nuestra vista haga el fetch de los datos. Entonces, list viewModel, fetch. Y si todo funciona correctamente, nos refresca la tabla. Y ahora tenemos que hacer una serie de modificaciones sobre la tabla. Lo primero que vamos a hacer de todo va a ser sobre el método de number of row in section, decirle cuántas celdas tiene nuestra tabla. Para ello, simplemente list viewModel y con la variable que hicimos antes de number of contacts. En el dictSelect vamos a mostrar exactamente el contacto sobre el que el usuario ha pulsado. Para ello, recuperamos el contacto con el otro método que creamos antes sobre nuestro viewModel, list viewModel, contact at index path. Y por ahora simplemente voy a imprimir este contacto. Y tenemos que hacer una pequeña modificación sobre esta celda. Debemos de primero todo recuperar el contacto que existe en ese índice. Para ello podemos copiarnos esto y después se debemos asignar a nuestra celda. Para ello accedemos a la celda
y vamos a decirle que tiene un posible contacto y que cuando se setee este contacto, que nos va a ejecutar una función que es PrivateFunSetUpContact, que le va a pasar un contacto. Y eso simplemente va a rellenar nuestra vista. Contact name, iPhone label, text, contact, phone. Y nos quedará simplemente en el dictionary de la variable comprobar que esta variable está rellena, que no es nula. Y por último, llamar al método setUpContact. Command R, vamos a ver si funciona, que creo que ya debería de estar todo. Perdón, me falta la asignación del contacto. Ahora me aparece esto porque no he asignado el contacto. Cell.contact es igual a contact. Command R y listo, perfecto. Aquí lo tenemos. Y si pulsamos, vemos que está recuperando el objeto del contacto. Pero todavía nos queda hacer toda la parte de la creación, la edición y el borrado, pues si os dais cuenta, si pulso no va a la edición y todavía no tengo la parte de la creación y la eliminación. Y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar con la creación de los contactos. Para ello, simplemente vamos a tener que hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho en el listado. Nos venimos a nuestro detalle y vamos a crear también su viewModel. Y se va a llamar File Contact Detail View Model. Perfecto. Una vez creado, vamos a crear su clase y vamos a importar Firebase. Import Firebase Firestore. Debemos crear también una referencia a nuestra base de datos, que va a ser la misma. La voy a copiar. Y a continuación deberemos de saber si estamos creando o estamos editando. Para ello vamos a hacer que nuestro viewModel tenga por defecto una referencia de un contact, que va a ser el que también que vas a utilizar para ir rellenando en la creación. Si este contacto tiene un identificador, es decir, se ha creado previamente, quiere decir que es una adición. Si no tiene ese identificador, es una creación. Entonces, simplemente lo que hacemos, nos vamos a hacer una variable computada, isEditing, que nos va a decir si este contacto ya tiene un identificador o no. Y vamos a generar su correspondiente init. Y a continuación vamos a hacer el método para la creación. AddContact. Vamos a decirle que tenía un callback de éxito. Success callback. Perdón, aquí me falta scaping. Y un error callback. Y a diferencia del método de listar, los métodos de actualización y los métodos de creación tienen una diferencia. Y es que hay que embeberlo dentro de un bloque de error. Es decir, lo que vamos a hacer es creamos un bloque de do-catch para el manejo de errores. Error. Print error. Y error callback. Y acá ya podemos hacer dpreference.addDocument y este es el que nos interesa, el fromEncodable. Más que nada porque, si os habéis fijado, nuestro modelo contact ya es codable, es decir, que por defecto implementa el método encodable y codable y todo el mapeo de los datos se hace automáticamente siguiendo estos nombres y estos valores. Entonces, simplemente utilizamos el método addDocumentFrom, decimos que es un contact y que puede tener un posible bloque de completado, que es este que nos indica acá, que nos puede devolver un posible error. Si el error no es nulo, invocamos al bloque de error. Si no, invocamos al testAccess. Pero si yo hago aquí un build, me va a chillar. Exacto, porque primero de todo, no estoy manejando el error. Voy a decir que ya lo está manejando por defecto. Y segundo, este método addDocument me devuelve una referencia de la tarea. Simplemente voy a declarar una variable anónima y se la voy a asignar. Y con esto ya estaría hecho lo que es la parte de la creación desde Firebase. Nos queda ahora lo que es hacer toda la parte de vincular la vista a esta lógica y es bastante sencilla de hacer. Simplemente lo que hacemos es nos venimos a nuestro controlador y primero de todo vamos a hacer que tenga una instancia
de nuestro ViewModel, pero no se la vamos a hacer que sea inicializada por defecto, sino que va a ser el propio listado el que le va a dar el ViewModel con el posible contacto que haya seleccionado el usuario. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero de todo voy a hacer declarar su ViewModel, detail ViewModel, de tipo contact detail ViewModel. Y en el init le vamos a decir que nos van a pasar este valor, self detail ViewModel, detail ViewModel. Lo siguiente que vamos a hacer es, si os acordáis, cuando arrancábamos aquí nos aparece siempre guardar, ¿vale? Vamos a distinguir eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a partir de la variable computada de isEditing. Le pasamos este ViewModel, aquí ya lo sabremos. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, si contact, si detail ViewModel isEditing, va a poner guardar. Si no, va a poner crear. Y deberemos de modificar también este método, que es el que estamos utilizando para saber cuándo se editan los campos. Lo que vamos a hacer es comprobar qué campo es el que se está rellenando y rellenar nuestro correspondiente ViewModel. Si el sender es el nombre, entonces detail contact name es igual a sender.text. Esto lo vamos a hacer igual para todos los campos. OnFile, contact phone, sender, text. Y el address igual. Dejar un poco que se vea ahí. Contact address, sender, text. Vale, con esto ya tendríamos mapeado nuestros campos al ViewModel. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser llamar a nuestro método de crear el contacto. Para ello, simplemente venimos al método SaveContact, que es el método que se va a invocar cuando pulsamos sobre el guardar o crear. Entonces, aquí en este punto tenemos que hacer la diferencia de si estamos editando o estamos guardando. Vamos a hacer si detail ViewModel is editing, tenemos que hacer una cosa. Si no, tenemos que hacer la creación. Y simplemente en la creación hacemos detail ViewModel add contact. Si funciona, volveremos para atrás para volver a ver el listado. Y si no, vamos a sacar por consola que ha habido un error. Y como tengo que dejar completado este, por ahora vamos a decir simplemente is a update. Vamos a pulsar el command R. Vale, correcto. En el list view controller, cuando pulsamos en el contactar, tenemos que pasarle una referencia. Vamos a decirle que es un contact detail view model nuevo sin contacto. Prefiero yo hacerlo así muchas veces, dejarlo en dos pasos que se vea bien definido. Más que nada porque muchas veces después se empieza a enrevesar y no se tiene muy claro por dónde, al final, desde dónde se está llamando y demás. Entonces muchas veces dejarlo más, aunque sea una línea más, tampoco te estorba. Ahí está haciendo el bill. Vamos a añadir uno más. Voy a llamar Juan, teléfono 777-8899, por ejemplo. Y va a ser calle 2. Crear. Y aquí nos aparece Juan. Pero vemos que todavía nos falta la edición. Y es lo siguiente que vamos a hacer. Para hacer la edición va a ser súper sencillo, ya que lo tenemos casi todo hecho. Simplemente nos vamos a venir a cuando el usuario selecciona un contacto y vamos a llamar al controlador de los detalles. Detail view controller, detail view model. Un contact detail view model con un contacto. Le pasamos el detail view model al controlador y hacemos una navegación en push hacia el controlador. Esto nos sobraría ya. Lo siguiente va a ser sobre la vista del contacto, es decir, de nuestro detalle. Vamos a crear un método que va a rellenar esa información. Y, por ejemplo, lo voy a crear aquí. Se va a llamar private fun setup contact info, que va a tener... ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a pasarle el view model. No, puede tener un contacto. Vale, creo que así podría estar bien. A ver, vamos a probar.
mainFile.text es igual a viewModel a detailViewModel.contact.name. Por defecto vacío. OnFile igual contact phone y el campo de dirección igual a .text es igual a detailViewModel contact address y lo deberemos de llamar a este método cuando sea el viewDidLoad, es decir, cuando aparezca nuestra vista. Vale, estamos ahí, ya estaremos haciendo la carga de datos. Vamos a hacer un Command R para probarlo, que aparezca. Selecciono Juan, vale, genial. Ya me rellena aquí Juan. Si selecciono a mano, me rellena a mano, genial. Pero nos falta el hacer las modificaciones sobre estos, ya que todavía no lo está haciendo. Para ello simplemente nos vamos a ir a nuestro viewModel, ContactDetailViewModel, y vamos a hacer un método que va a ser funUpdateContact. Y va a ser igual que el addContact, igual con estos dos bloques de completado, pero aquí ya parte la primera diferencia. A diferencia del contacto, aquí nos hace falta saber si este documento tiene ya un identificador. Para ello hacemos varlet id es igual a contact.id. Y simplemente deberemos de, igualmente que antes en el add, embeberlo dentro de un bloque de dudoclass llamar a su correspondiente bloque de error y hacer lo siguiente: try dbReference.document, le pasamos el identificador del documento y hacer un set data. Como podéis ver, aquí cuando se hace un set data no te devuelve de por sí una instancia, simplemente ya tiene un completion, entonces no hace falta hacer la asignación de la variable anónima que hemos hecho antes, simplemente ya llamamos a este set data, le pasamos el contacto y sabemos que tiene un posible completion con un error. Vale, para hacerlo más elegante vamos a hacerlo así: error in, y simplemente lo mismo. Si el error no es nulo, llamamos al error carga. Si no, será que todo ha sido exitoso y success. Hacemos un Command R y perdón porque no lo estoy llamando aquí, me falta hacer la invocación. detailViewModel.update. Si se actualiza, igual volvemos hacia atrás para ver la lista actualizada y si no, vamos a sacar por consola que ha habido un error. Voy a seleccionar Juan, por ejemplo, va a ser Juan 2, guardo y vemos que aquí se ha cambiado y podemos ver también, vamos a irnos a nuestra base de datos, voy a cerrar aquí, voy a poner esto un poco más hacia el lado que podamos ver todo, no, pues a ver si me deja, me está dejando, no sé muy bien por qué ahora mismo, a ver, ahí, vale, genial. Selecciono a Manu, por ejemplo, va a ser Manu 2, guardo, vemos cómo cambia. Y también si hacemos desde acá, que decimos que es Manu 3, actualizo y aquí también vemos cómo actualiza. Ya solamente nos queda una tarea más, que es la de borrado de contactos y es súper sencillo y súper rápido de hacer. Simplemente lo que vamos a hacer es, igual que tenemos el método de actualizar, vamos a hacer, es más, voy a copiarlo y lo voy a pegar, porque es súper parecido. Y en vez de update contact, se va a llamar delete contact. También nos hace falta un contact ID, pero esto cambia un poco. Como lo debemos hacer, simplemente es voy a borrar este trozo de aquí, dbReference.document, le pasamos identificador.delete. Y esto tiene igual un bloque de completado que nos devuelve un posible error. Y hacemos lo mismo, if error no es nil, llamamos al bloque de completado de error y si no, al de success callback. Y vamos a implementarlo. Simplemente aquí hacemos detailViewModel.delete, si success self mete el control de pop y si no, vamos a ver lo de siempre. Vamos a mostrar el error. Y vamos a hacer una pequeña modificación, y es que cuando hace el setup de la información, si es una edición, sí que vamos a mostrar el botón de eliminar, pero si es una creación, no. Entonces, para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos a nuestro método de setup contact info y hacemos getButton.isInInfoInfoInfoInfo
hidden es igual al inverso de detail view model is editing. De esta manera, cuando sea una edición, nos va a decir que true, pero lo estaremos negando, será false. Entonces no estará oculto. Vamos a probarlo. Pulsamos en el play, selecciono Juan 2, vemos que es una edición. Nos aparece guardar y eliminar, pulso en eliminar y es donde me sale Manu 3. Pulso en el añadir, me sale crear y no me sale el eliminar. Y lo vamos a ver con nuestra base de datos en tiempo real. Si yo, por ejemplo, voy a crear de nuevo a Juan, ejemplo, ¿vale? Crear, aquí lo tenemos y voy a eliminar, aquí tenemos a Juan, lo voy a eliminar y se nos borra de nuestra base de datos. Como has visto, es súper sencillo utilizar Firebase con sus bases de datos en tiempo real y es súper fácil de poder introducirlo en tu aplicación de iOS en muy pocos pasos. Si te ha gustado este vídeo o tienes cualquier tipo de sugerencia o duda, no olvides dejarnos un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!